Buenas noches, estimada doctora María Mercedes Barreno, compañeros. En esta exposición nosotros nos vamos a dirigir para el deber de derecho administrativo, el cual tenemos el tema de las condiciones de validez e invalidez de los actos administrativos en la legislación ecuatoriana. Somos el grupo 3 del semestre quinto, el ciclo C6. Los nombres de los integrantes son Valles Luis, Buenaño Valeria, Calderón Iván, Carrión Gibson y Guaraca Génesis. Empezaremos con una introducción que nos ayudará el compañero Iván y así sucesivamente nosotros hablaremos de la investigación que hemos realizado como grupo. Continuaremos con enfoques, con información, con datos importantes del tema. Entonces empezaremos, daremos inicio a esta exposición con el compañero y esperemos que sea de su agrado nuestra presentación. Por favor, compañero Iván, puede continuar con la introducción del tema. Gracias, compañera Valeria. Buenas noches a todos ustedes, compañeros. El día de hoy nos proponemos realizar una exposición en base a un tema muy importante que nos ha propuesto nuestro docente, dueño de la cátedra. El tema tiene que ver con los actos administrativos, sobre la validez e invalidez de los mismos. Mediante esta investigación, nosotros vamos a esclarecer un poco de qué se trata los actos administrativos, los requisitos para que estos mismos actos sean válidos y también pues los actos que pueden invalidar los mismos. Tomando en cuenta que al hablar de actos administrativos estamos hablando de la administración pública, del Estado. El Estado a través de sus diferentes instituciones, órganos, nos brinda pues los servicios sociales, servicios básicos, servicios de infraestructura, servicios de movilidad, ordenamiento. Entonces, pues, esos son los actos que tienen que ver con la administración pública. De la misma manera, se hace enfoque a que si se llegase a omitir ciertos requisitos, tanto en la forma como en el fondo, pues, estos producen la anulación de dichos actos que emanan de la administración pública. Continuando con adentrándonos al tema en sí, que es el motivo de la exposición de esta noche, pues tenemos que los actos administrativos, las condiciones de validez del acto administrativo, así mismo como las condiciones que lo invalidan. Para esclarecer un poco más este tema, primeramente tenemos que ubicarnos partiendo de qué se denominan actos administrativos. Para graficar un poco el tema con ejemplos simples, sencillos, podemos decir que los actos administrativos, pues, son todas las acciones, son las determinaciones, son los actos que efectuados desde la administración pública a través, dígase, de los GATS, quienes nos brindan, pues, servicios públicos, nos brindan, pues, ahora que tienen la competencia, pues, de movilidad, toman decisiones en favor de todos los administrados.
Por ejemplo, tienen que ver con la organización, pues, organización del comercio puede ser, tienen que ver también con actos referentes a seguridad, administración de los servicios básicos, también pues obras de infraestructura, así como por ejemplo pues cuando quieren construir un albergue, cuando quieren construir unas canchas, es ahí donde emanan pues los actos administrativos, por ejemplo, cuando requieren un terreno. Hay una figura que se llama de uso para el Estado, pues sí, y proceden a aplicar la figura de expropiación, que no es otra cosa pues que adquieren el terreno pues y lo cancelan pues al precio, a la tarifa como está pues evaluado de acuerdo al avalúo municipal. Pero para que todos estos actos sean válidos, obviamente tienen que cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos, pues, primeramente la competencia, el objeto, la voluntad, el procedimiento, la motivación. Para hablar de la competencia, pues, está escrito en la Constitución de la República, artículo 226, que dice lo siguiente: las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias, los servidores, servidoras y las personas que actúan en virtud de facultades, en una virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. De ahí emana la competencia, pues, de la Constitución a todo lo que es la administración pública. Entonces, compañeros, pues, en el transcurso de esta exposición, pues, mis compañeros, pues, explicarán, pues, punto por punto sobre lo mismo. Continúe, compañera Genis. Gracias, compañero. Siguiendo con nuestro tema planteado, podemos decir que al hablar acerca de la validez del acto administrativo, acorde a la doctrina, compone un tema bastante crucial dentro de la ciencia del derecho administrativo, sobre todo en cuanto a las consecuencias que su aplicación o vigencia generan apropiadamente para el administrado, para la propia administración y en su orden para los órganos encargados de la administración de justicia. Es así que el antecedente de validez del acto administrativo tiene una estrecha relación con las disposiciones del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, las consecuencias o efectos que provengan de este tienen la misma consideración, es decir, son legítimas. Es de mucha importancia recalcar que ciertos actos administrativos que contengan infracciones o irregularidades no dejan de provocar los efectos jurídicos que les son propios. Estos permanecen mientras no se declare por el órgano competente su invalidez. En este sentido, la presencia de esta institución jurídica viabiliza la intervención en sede administrativa o jurisdiccional acorde a la cabalidad del acto administrativo con relación al ordenamiento jurídico vigente.
Con respecto a lo establecido en el Código Orgánico Administrativo, los requerimientos de validez del acto administrativo se fragmentan en 5. En caso de contravención de cualquiera de ellos, podría ocasionar la nulidad absoluta o relativa del mismo, y por ende que éste pueda ser invalidado por la administración pública, tomando en cuenta la premisa de que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma que se hacen. Esto se podría decir a través de la expedición de un nuevo acto administrativo. Para dicho efecto, vamos a indicar de manera detallada cada uno de los requisitos para la validez del acto administrativo. Como punto 1 tenemos la competencia, la misma que guarda relación con las facultades concedidas a los distintos órganos que componen la administración pública. Cada una de estas en su ámbito de acción, en virtud de este requerimiento, es posible, por un lado, efectuar aquello que no está ilícito y por otro, hacer aquello que se encuentre indicado de manera precisa por el ordenamiento jurídico, lo cual en doctrina se conoce como principio de vinculación negativa y positiva. Es así que esta competencia halla su soporte en la norma constitucional, explícitamente en el artículo 226, que habla sobre el ejercicio propio de las competencias y facultades atribuidas a los órganos de la administración, sus representantes y demás funcionarios. El artículo 65 del Código Orgánico Administrativo crea a la competencia como la condescendida por la Constitución y la ley a un órgano de la administración para que acarree sus actividades y fines conforme la materia, el territorio, el tiempo y el grado. Podemos decir que la ausencia de este componente, considerado fundamental, incita la nulidad absoluta o de pleno derecho del acto administrativo, en el que se solventan derechos subjetivos del administrado. Como segundo punto, tenemos el objeto. Este componente se encuentra afín con el objetivo que encamina la administración pública, dentro de la actividad pertinente y acorde al ámbito de su accionar. Está estrechamente emparentado con las competencias atribuidas en la norma jurídica. Desde el pensamiento doctrinario, el objeto se relaciona con el contenido del acto administrativo y consecuentemente con lo que se resuelve, lo cual siempre debe encontrarse en proporción íntegra con lo expresado en el ordenamiento jurídico. Es decir, que el objeto del acto administrativo está en relación con el ordenamiento jurídico e involucra que el mismo sea concluyente, viable y lícito. En cuanto al resultado hábil, que con su expedición se podría decir que es ilusorio. Esta es mi intervención y le doy a continuación el pase al compañero Luis para que siga con el tema de exposición. Muy buenas noches, distinguida docente doctora María Mercedes Barreno Salinas y demás compañeros. Continuando con los requisitos de validez del acto administrativo determinados en el artículo 99 del COA, me permito seguir con la exposición, no sin antes agradecer a mi compañera que me dio la palabra. Dentro de los requisitos de validez del acto administrativo tenemos otro punto importante, que es la voluntad. Este requerimiento es definido como el propósito o esfuerzo para hacer concebir o efectuar algo en el caso que concierne. Esta finalidad procede de la administración pública, mencionada mediante sus representantes
con el apego estricto a las disposiciones legales y a la consumación del Estado, que es el bien común. Mencionada voluntad asume dos maneras de expresión, una implícita, cuando es proferida a través de documento escrito, y la tácita, cuando ante una cuestión por un acto inicuo en contra del administrado, maniobra el silencio administrativo. La voluntad compone elemento fundamental de existencial acto administrativo, la cual desciende de la administración pública, y no quien invade el cargo de representante de la misma. Es así que la voluntad es el acto administrativo para atender asuntos de su competencia, siempre sujeto a la ley y en función del bien común. La manifestación de la voluntad consiste en aquellas declaraciones que deciden un asunto o ponen fin a un procedimiento. Continúo con el siguiente punto, que es el procedimiento. Este radica en la manera como se pone en práctica el acto administrativo y se conforma la expresión de voluntad de la administración. Debido a su carácter formal, se precisa el acatamiento de todas las exactitudes determinadas, esto con el propósito de poner en discernimiento de a quién va encaminado el contenido del mismo, derechos y obligaciones. Bueno, con respecto al artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, la instrumentación del acto administrativo podrá ejercerse por cualquier medio documental, físico o digital, y estará en constancia en el expediente administrativo. Para la plena eficacia del acto administrativo, debe observarse las normas procedimentales, esto es, los trámites y más solemnidades que la ley impone, se acaten de modo previo a su emisión. El acto administrativo debe estar normado y no generarse por la sola voluntad del titular del órgano o entidad que la va a dictar. El no ceñirse a los procedimientos legales acarrearía la nulidad del acto administrativo. Como último punto que me toca exponer está la motivación. Con esto, la administración pública fundamentará las razones de sentido y contenido, debidamente argumentado en razonamiento lógico, para emitir un acto administrativo concreto con contenido determinado. En este componente se incluye dos aspectos. Por un lado, el compromiso de la autoridad, de quien proviene el acto administrativo, de exponer las razones por que se llegan a una decisión y la acogen. Y por otro lado, el derecho del administrado de conocer por qué se tomó mencionada decisión. La alusiva motivación guarda estrecha relación con el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Estado, que dice las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Y el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, por el cual en la expedición del acto administrativo se debe observar el señalamiento de la norma jurídica o los principios jurídicos adaptables. La calificación de los hechos notables, la explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado por la motivación de la administración pública debe declarar dentro del contenido del acto administrativo las razones, el debido contenido y razonamiento lógico en los que se fundamenta su decisión, constriñendo su acción a los límites atribuidos por la Constitución y la ley. Asimismo, la invalidez e ineficacia de los actos administrativos, haciendo énfasis a la invalidez de los actos administrativos. Podemos indicar que estos adolecen de algún vicio o desperfecto en su formulación, expedición y consiguientemente en los efectos jurídicos que ocasionan, en razón de contravención u omisión de parte de la administración pública y sus máximas autoridades de las disposiciones legales establecidas y que establecen su validez, lo cual de forma general va al detrimento de la situación jurídica del administrado. Por lo tanto, la administración pública fundamentará las razones de sentido y contenido debidamente argumentado en razonamiento lógico para emitir un acto administrativo concreto con contenido determinado. Hasta aquí mi intervención y le doy paso a mi siguiente compañero, por favor.
Muchas gracias, compañero. Bueno, ya hemos escuchado lo expuesto anteriormente, lo cual nos hablan de la competencia, nos hablan también del objeto, la voluntad, el procedimiento y la motivación. Son puntos muy importantes en base al tema, en base a lo que nosotros hemos estado investigando y lo cual el deber nos indica. Para seguir con esta exposición, también acotaremos más información como la siguiente. Asimismo, como nos indica un acto administrativo, nos dice que continúa siendo lícito y por lo tanto los efectos que provoca. En tanto, no se accionan los componentes conocidos para que en su caso la propia administración sea, por ejemplo, la vía administrativa o también puede ser uno de los tribunales, la cual se la llama y se la conoce como vía judicial. Expongan la nulidad del acto acabando de esta forma y por este medio forma los efectos producidos hasta ese instante. También podemos dar a conocer el siguiente dato. Esto conforme lo establece el artículo 104 del Código Orgánico Administrativo nos indica que trata sobre la vigencia del acto administrativo, hasta que sea ostensible su nulidad total o tal vez puede ser también parcial. Como hemos dicho e indicado, dicha nulidad también puede maniobrar sobre el acto contradicho o todos los contenidos en el mismo instrumento. Esto nos indica el Código Orgánico Administrativo. Como siguiente información también podemos añadir cuando un acto administrativo ha sido dictado sin tener en cuenta todas aquellas normas que nos regularizan su obtención son las siguientes. Tenemos la competencia, el procedimiento, la forma, etc. Por sentido común, los efectos que hubiera generado no se hallan asilados por el ordenamiento jurídico, al contrario, ¿qué podría ser? A fin de proporcionar la remoción de dicho acto, instruye y sitúa a disposición los instrumentos ineludibles para su inhabilitación o anulación. Esto nos da a entender que nosotros podemos tener dos nulidades, la absoluta y la relativa. También podemos darnos cuenta que nos indica lo siguiente. Desde la idea doctrinaria, la invalidez de los actos administrativos es de 2 grados. Como ya mencionamos, la nulidad absoluta o de plano derecho, que es más conocida, y también nulidad relativa o conocida como anulabilidad. De diferencia en estos dos niveles, se centra en la posibilidad de resarcimiento o no del acto y consiguientemente en la perspectiva de conservarlo en vigencia, para que en efecto se cumpla la intención por el cual fue expresado y dictado. Por nulidad absoluta, ¿qué podemos decir? Nos dice que el acto administrativo en cuestión es destituido de la vida jurídica. También la presentación para que opere esta nulidad, el cual puede ser intercalada, ya sea bien en una sede administrativa o, como ya mencionamos, vía administrativa o vía judicial. Claro está también que siempre que se establezca una o más de las causales de nulidad señaladas, como hemos dicho en el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo, el cual corresponde al tema que estamos nosotros hablando y exponiendo, notaremos lo siguiente también, este grado de nulidad, el cual se lo conoce como ipso iure, se define por cuanto la resolución que desciende del órgano administrativo o jurisdiccional, que soluciona la proporción que tiene el carácter de ser exclusivamente expresiva. A continuación, también el compañero nos hablará sobre la nulidad relativa. Es un dato muy importante, el cual necesitamos exponerlo y quedar claros con lo que nos va a mostrar. A continuación, el compañero. Buenas noches, mi estimada doctora María Barreno Salinas. Continuando con el tema de exposición esta noche, como ya lo mencionó la compañera Valeria, voy a exponer acerca de la nulidad relativa. Dice que la nulidad relativa es el acto administrativo dictado, que puede ser enmendado, ya que si bien es conforme a derecho, en el procedimiento para su expedición se
indició en anomalías que constituyen graves contravenciones a los requisitos esenciales del acto administrativo. Por lo tanto, nos dice que, por lo tanto, nos manifiesta de que de manera general se piensa que si un acto administrativo no se comprime a los desempeños contenidos en el ordenamiento jurídico necesario para su validez, como lo determina el Código Orgánico Administrativo en el artículo 99 mencionado, acto debe provocar consecuencia alguna y por efecto. La situación jurídica del administrado no debe ser reformada, es así que se sustenta en la actividad de la administración pública, sea esta interna o externa. En todo momento debe sujetarse rigurosamente al derecho y la ley. Lo alusivo encuentra antagonismo en la petulancia de la legalidad del acto administrativo, por el cual el acto dictado por la administración se concluye como válido. Esto acata a las razones de carácter institucional, al interés general y a la función de estabilidad y de depuración del derecho del acto administrativo. En este orden, dicho acto ocasiona efectos de manera inmediata y surge el deber de proceder sin entrar a examinar si es o no acorde a derecho hasta que se exponga su validez. No obstante, la presunción de legalidad, por la cual se presume todo acto administrativo, ha sido dictado de acuerdo a derecho, como también por razones institucionales de la administración y el interés general. Dicho acto provoca de forma inmediata y al mismo tiempo el deber de actuar, permaneciendo para un segundo instante analizar si es o no conforme a derecho, lo cual poseerá un lugar en el momento en que el acto sea aludido y declararse su validez. La condición de nulidad de un acto administrativo puede someterse a diversos motivos relativos, evidentemente, a la observación de las disposiciones determinadas por su validez. Porque al dictarse el acto, puede o no puede existir falta de competencia, objeto inicuo, voluntad desacertada de la autoridad administrativa, transgrediendo el procedimiento como falta de motivación. No basta a quién va dirigido el acto, indique que el mismo no desempeña con los requerimientos de validez para que provenga la circunscripción de ineficaz e ineludible, anticipadamente recurrido y sugerir que trámite acertado para que de modo formal y expresa se exprese esta condición a través de la manifestación propia de la administración o de la jurisdicción, estimando el acto de nulo o inválido. Doy el paso a mi compañero para que exponga las conclusiones de este tema tan importante que hemos tenido esta noche. Muchas gracias, compañeros. Para finalizar, pues, esta brillante intervención, pues, luego de haber hecho el estudio de este tema tan importante, podemos concluir que realmente los actos administrativos son el día a día de las instituciones del Estado.
las decisiones, las acciones que están tomando en beneficio de nosotros los administrados. Todos sabemos que tenemos derechos y obligaciones. Las obligaciones se nos imponen por cualquier vía administrativa, coactiva, pero los derechos nos corresponde a nosotros los administrados saberlos ejercer, saberlos defender. Además, pues, sobre estos actos administrativos, pues, podemos decir que nosotros, estudiando, preparándonos, estaremos a la altura de no solo defender nuestros derechos, sino también el derecho de nuestros conciudadanos. Compañeros todos, un agradecimiento por su participación, un agradecimiento especial a ustedes, a nuestra institución a la cual nos debemos, a nuestra docente. Muchas gracias y buenas noches.